Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. El domingo pasado se definió en materia política la oferta electoral para mayo de 2024. En este momento hay 10 candidatos presidenciales, uno de ellos será el próximo presidente de la República. Sin embargo, hay un plazo dado en el Código Electoral para que se definan las alianzas. Ese proceso termina a finales del mes de septiembre. De eso estaremos hablando aquí en El Radar. Por supuesto, también debo recordar que esta semana se presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el presupuesto general del Estado para 2024. Hablamos de un presupuesto de 32.700 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es el número 32 y 9 ceros a la derecha. ¿Cómo se come eso? También tendremos economistas para hablar de ese tema. Y de ñapa se presentó el contrato minero ante la Asamblea Nacional de Diputados. Nuestros economistas también hablarán sobre este asunto. Amigos de todo el país, buenos días. Sean todos bienvenidos al Radar. Amigos, en El Radar, este es el espacio político del que se habla de política en el canal. Y precisamente el domingo pasado terminó el periodo en el que se postulaban oficialmente, o ya se tendría oficialmente, quiénes son los que están en carrera presidencial. De hecho, difícilmente entra alguien más a la carrera presidencial y los que salen. O sea que el próximo presidente de la República es uno de los 10 que ya está. De eso vamos a hablar esta mañana porque todo y el discurso alrededor habla de las alianzas que tienen hasta el mes de septiembre, etcétera. Parece que sí va a haber alianzas. Algunos analistas dicen nadie gana solo. Yo no sé qué dice Harry Brown. Pues está con nosotros Richard Morales, politólogos los dos. Buenos días, bienvenido al Radar, Harry Brown. Bien, buenos días. Harry Brown Araúz. Sí, buenos días. Miren, yo creo que primero hay que preguntarse por qué hacemos alianzas en Panamá, ¿no? Sí. A veces se piensa que es porque los políticos panameños tienen una propensión especial a unirse unos con otros. Alguna vez he escuchado decir que es porque son cobardes y no quieren ir solo a la elección. No tiene que ver con nada de eso. Primero tiene que ver con las normas electorales. En Panamá solamente hay una vuelta. Eso obliga a que los candidatos se unan porque hay una sola oportunidad. Si hubiera segunda vuelta, y harían una primera vuelta solos y luego en la segunda vuelta, si lo hubiera, harían las alianzas. Y lo otro es que nuestros partidos políticos históricamente son partidos medianos o pequeños. O sea, necesariamente para tener la mayor cantidad de votos posibles tienen que unirse con otros. Si tuviéramos partidos grandes, como sucedía en Honduras, que tienen 50% de los votos, por arriba del 40%, posiblemente no necesitarían alianzas. Por lo tanto, históricamente, y lo digo de la transición de la democracia hacia acá, después de la invasión, siempre ha habido un sistema de alianzas en la década de los 90 muy predecible. El PRD aportaba casi el 70% de los votos de su alianza, no tenía alianzas muy fuertes, pero del lado del Partido Panameñista había un sistema de alianzas que era bastante estable. Lo que pasa, la incertidumbre y la ansiedad que eso genera en este momento es que estamos intentando entender las alianzas hoy con el esquema que teníamos en la década de los 90 y simplemente no sale. En aquel momento era muy sencillo, había un gobierno, había una oposición, había dos grandes alianzas que representaban el régimen autoritario de antes de la invasión y quienes habían peleado por la democracia. Desde que apareció Ricardo Martinelli en el 2009 y luego con el éxito de los candidatos de libre postulación presidencial en el 2019, el asunto se ha complejizado todavía más. Y si me lo permites, quiero decir cuál es esa complejidad, cuáles son esas fracturas nuevas de la política panameña que hacen que las alianzas sean impredecibles. Primero, hay una fractura que sería la de martinelistas y antimartinelistas. Aquí muchas cosas se van a definir, no muchas cosas, las alianzas se van a definir en función de que si se postula o no el expresidente Martinelli. Esa es como quizás la más importante. Esos son el tipo de políticos que cambian la política de los países completamente, como Rafael Correa en Ecuador, que también es rafaelistas o no rafaelistas, ¿no? Correístas o no correístas. Pero por otro lado hay otra fractura más reciente, que es la de partidos versus independientes, versus la libre postulación. Y ahí cuesta mucho, aunque hay posibilidades de que los independientes se alíen con partidos políticos,
es más difícil porque parte de esa fractura tiene que ver con el señalamiento que hacen los independientes a los partidos políticos como responsables de los problemas que tiene el país. Otra fractura, la clásica gobierno-oposición, pero es que hay varias oposiciones. Cambio Democrático es una oposición, el Partido Panameñista es otra oposición, los Independientes es otra oposición, Maribel Gordón es otro tipo de oposición, tenemos la figura de Martín Torrijos que se presenta como opositor, pero que es miembro del partido de gobierno, eso lo hace más confuso, y la última fractura, que creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo acá está Richard Morales, es la de izquierda y derecha, que la gente la reconoce. Les pongo un ejemplo, ustedes recuerdan seguramente aquel almuerzo en el que estaba el candidato, ahora candidato Lombana, que tiene un partido, pero que es parte de ese movimiento independiente, donde había otros aspirantes a la libre postulación, y la gente sabiamente dijo, ¿por qué no está Maribel Gordón allí, que también es independiente? ¿No? Pues claro, porque hay la fractura ideológica, que ella no entraba en esa mesa, pero incluso en la mesa, la gente también dijo, esa mesa es un poco extraña porque hay personas que están a favor de ciertos derechos humanos y otros que no. O sea, el criterio ideológico también va a ser importante para hacer las alianzas. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de aprendizaje. No tratemos de sobreanalizar estas alianzas en función de cómo sucedía en la década de los 90 y veamos cuál de estos criterios es el que prevalece, cuál de estas fracturas prevalece al momento de hacer las alianzas. Está con nosotros en la mesa el profesor Richard Morales, politólogo también. Profesor, ¿cuál es el escenario ahorita que vienen las alianzas y los tiempos? Se lo pregunto porque recuerdo la alianza Martinelli-Varela se dio en enero, es decir, cuatro meses antes de las elecciones. Hoy tenemos una camisa de fuerza dentro del Código Electoral que obliga a hacer las alianzas en septiembre, 8 meses antes de las elecciones, 9 meses antes de las elecciones, ¿no? No, muy buenos días, Eduardo, muy agradecido por la invitación. Yo creo que es importante a la hora de analizar las alianzas, tener claro por qué se han hecho históricamente las alianzas y incluso resaltar un aspecto particular de esa alianza que mencionaste entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Lo primero es que estas alianzas se han hecho siguiendo criterios oportunistas. Lo que se está buscando es la repartición del presupuesto del Estado por los próximos 5 años. Esos más de 100.000 millones que se terminan repartiendo desde el poder del Estado. Y eso lo vemos a la hora de establecer qué es lo que están negociando en estas alianzas. Se reparten ministerios, se reparten embajadas, se reparten concesiones, licitaciones, distintos negocios a costa de lo público. Eso ha sido lo que se ha repartido entre los partidos y los donantes de esos partidos. Y yo creo que aquí es muy importante a la hora de responder, dejar claro que también soy el candidato a la vicepresidencia de Maribel Gordón. Y ese es un factor que, sin lugar a duda, juega un papel en mi respuesta. Y hay que también resaltar que en esa alianza que mencionaste entre Martinelli y Varela, ahí también hubo injerencia externa. Es decir, hay que tener presente que tenemos una democracia muy endeble en la medida que ha estado sometido a estas presiones, no solo internas, sino externas. Y lo importante es que la democracia decida al pueblo panameño, que sea la voz del soberano la que termine imponiéndose al final. En cuanto a las alianzas que se estaría planteando, la candidata a la presidencia, Maribel Gordón, está ante todo con los movimientos sociales, porque lo que ha sucedido aquí es histórico. Es decir, miles de militantes, de activistas, de simpatizantes han llevado a la papeleta a una candidata que representa los intereses del pueblo, de las grandes mayorías. Aquellas reivindicaciones que se estaban expresando el año pasado, en junio, en julio, tienen una representación en la papeleta de este año. Y ese movimiento social que lleva a Maribel Gordón a estar en la candidatura presidencial es la principal alianza de Maribel. Pero ahí también habría que tener presente algo, el Plan para la Vida Digna, que es la propuesta, es un proceso que se ha construido de manera participativa y abierta, y ahí se han abierto las puertas, alianzas con distintos sectores del país. Quiero replantear, porque yo veo a Maribel Gordón en la papeleta presidencial y debo decir que no la veo en alianza con ninguna de los otros 9. Entonces, replanteo la pregunta. ¿A quiénes ven ustedes como sus adversarios fuera de los 9 que están en la papeleta en las posibles alianzas? ¿Cómo usted cree que se configurarían esas alianzas? Las
Vemos hay un panorama fragmentado actualmente en las elecciones y sin duda hay distintos candidatos. Hay candidatos o pseudo independientes, hay candidatos de partidos políticos, pero lo importante aquí es cómo esas candidaturas representan los mismos intereses. Es decir, son distintas caras de lo mismo. El mismo país que nos ha mantenido en la desigualdad. Somos el sexto país más desigual del mundo, el segundo país más desigual de América Latina. Somos un país que tiene un modelo que está agotado, que ha caído en la obsolescencia. Si vemos las noticias que hay respecto al Canal de Panamá, la falta del agua, los cambios que se están dando en el comercio mundial, esto debería ser un tema de alarma que debería estar en la discusión pública. Vemos las presiones que ha recibido Panamá por su plataforma de servicios legales y financieros, pero es decir, las propias palancas del modelo están agotadas. Es un modelo que está obsoleto, se ha quedado en el pasado y además le ha fallado a las grandes mayorías. Ha conducido al aumento de la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas regiones, en pocas actividades. Así que lo que nos tenemos que plantear es el futuro, lo que podemos hacer, cómo podemos establecer una visión hacia el futuro sobre la base de un plan en el cual pueden participar todas las fuerzas políticas del país. Por la que hay una invitación a que participen los trabajadores, los campesinos, los indígenas. ¿Usted los ve a ellos uniéndose? Sí, pero también a los pequeños y medianos empresarios, a los industriales, porque se está planteando una estrategia de desarrollo, que Panamá deje de depender solamente de actividades rentistas y especulativas, sino que desarrollemos, potenciemos la industria, la agroindustria, la agricultura, que logremos invertir en ciencia y tecnología, porque las industrias del futuro son intensivas en conocimiento y también implica romper con la segregación del canal, del sistema logístico de sus puertos y aeropuertos para integrarlos al país, integrarlos a las actividades productivas y también integrarlos con las distintas regiones, articular ese complejo de transporte internacional con las comarcas, con las áreas urbanas, con distintos focos de desarrollo industrial. Que seamos un país que está creando riqueza con la participación de todos y logremos prosperidad equitativa y sostenible. Doctor Ritter. Yo quería preguntarles a ustedes cuán importantes son las propuestas. Harry acaba de hacer y también Richard, un diagnóstico de cómo está fracturado, cómo está dividido ideológicamente en algunos casos, otros por distintos factores. Y lo que describe Richard se parece mucho a lo que en general describen otros candidatos. Puede que no sea su intención, pero si nosotros vemos ahora mismo, la lucha contra la corrupción está en el menú de todos, aunque hayan sido personas condenadas por corrupción. Pero dice, yo voy a luchar contra la corrupción, yo voy a luchar contra el clientelismo, a pesar de que sus candidaturas provienen precisamente del clientelismo, la reforma a la Constitución y una serie de factores que en cierta forma constituyen como el denominador común de las campañas. No estoy entrando a considerar la validez ni la sinceridad de esas sino el discurso de los distintos candidatos. ¿Cuál pudiera ser, con todas estas fracturas que han descrito ambos, el elemento diferenciador de las distintas campañas para decir, hombre, por aquí es donde voy? Porque tú te referiste, Harry, a que no tenemos partidos grandes. Para algunas personas el PRD es un partido desproporcionalmente grande para la población de Panamá. Tenemos cifra parecida a los partidos españoles, pero los partidos españoles sacan 8 y 9 millones de votos en las elecciones, nosotros malamente sacamos 600,000 votos. Entonces, ¿cuál puede ser ese elemento diferenciador? ¿Qué crees que va a ser el elemento diferenciador en esta campaña? Sí, lo primero, yo me refiero, cuando digo partido grande, mediano, pequeño, es por la cantidad de votos que obtienen. Efectivo, es que obtienen. No por la cantidad de manera que tenemos aquí de inscribir, hay estudios que nos han dicho desde hace varios años que las razones por las que la población se inscribe en los partidos no son, digamos, las deseables. Entonces no es un criterio, digamos, que debamos tomar muy en cuenta. Pero mira, y lo que decías de la corrupción como tema de campaña es muy interesante. Claro que es un tema que hay que discutir, obviamente, ¿no?
todas las encuestas nos dicen que este tema ha ido creciendo en la importancia que tiene para la ciudadanía panameña, y lo vemos permanentemente en la opinión pública. Pero no es un tema que durante la campaña electoral nos permita debatir. Es lo que en ciencia política llamamos un tema transversal. Todos, obviamente, estamos en contra de la corrupción. No va a ser, incluso como dice Jorge Eduardo, los corruptos también. Nadie va a salir a decir, yo estoy a favor de la corrupción. No, nadie lo va a decir. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Esa es una labor importante de los medios de comunicación en cómo tratamos este tema y no limitar el debate a un tema que no es debatible de manera efectiva. Son temas transversales. A ver, yo creo que sí, hay una disputa en Panamá de cómo entendemos nuestra política. Alguna gente dice que somos muy pragmáticos, ¿no? Que se dice que por la concreta, ¿no? Que las ideas no son importantes, pero sí lo son. Las ideas logran movilizar a la población, las ideas de futuro, las ideas que dan esperanza. Yo recomendaría a los candidatos y a las candidatas que además que no presenten, digamos, un itinerario de medidas o de políticas públicas, sino que también le presenten a la población cuál es su visión de futuro. ¿Cómo podemos generar un país? Y eso, si se genera suficiente esperanza, moviliza a las personas y moviliza el voto. Y hay una cosa muy interesante que ha sucedido recientemente, estando Richard aquí, lo tengo que decir. Las elecciones panameñas en los últimos años no han servido para cumplir una de sus funciones, que es precisamente debatir distintas opciones de desarrollo. Como ha dicho Richard, y lo tenemos en los estudios que hemos estado haciendo en el CIEPS, analizando muy rigurosamente planes de gobierno, se puede ver lo que él ha planteado. Realmente los candidatos están, según sus planes de gobierno, muy cerca unos de otros. No hay otras opciones para discutir. Y mucha gente que no necesariamente es de izquierdas, como la candidatura de Maribel Gordón y Richard Morales, sino personas de derecha conocidas, han valorado como positiva la posibilidad de entrar a una izquierda que nos dé otra posibilidad de discusión, distintas opciones de desarrollo. Yo creo que eso, con un poco de suerte, lo podemos tener en estas elecciones, que es debatirlo. Hay una plétora de temas. En las encuestas que nosotros realizamos, no solamente está la corrupción, están todos los temas de educación, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, y el asunto tiene que ver, la estrategia de los candidatos es precisamente cómo articulan y dónde ponen el énfasis en cada uno de esos problemas. Quiero aprovechar para ir a la pausa, vamos a regresar para hablar del tema, porque el tema de los programas en las alianzas explicaba Morales hace un rato, aquí se negocian embajadas, ministerios, presupuestos y no necesariamente el plan y decidir, bueno, vamos a aliarnos por este mismo camino para un objetivo y otros que no. Voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Hablamos del tema de las alianzas y la vemos a nivel presidencial. Richard Morales, usted está en una candidatura de la libre postulación, pero las alianzas también funcionan hacia abajo. Es decir, bueno, yo te apoyo a la presidencia de la República, pero el candidato a alcalde de Panamá lo pone mi partido. O al revés, tú pones el de Panamá, pero David, San Miguelito, Arraiján y Colón son míos, ¿no? Para hacer una comparación. ¿Cómo entran en alianza o cómo pudieran hacer alianza, en este caso, los candidatos de libre postulación o la candidatura de ustedes, que es una de esas? Bueno, en el caso de la candidatura de Maribel Gordón hay una gran cantidad de candidatos a representante, alcalde y diputado por la libre postulación que están apoyando su candidatura y que alcanzaron la meta en la recolección de firmas. Además de esos candidatos que estaban desde un inicio caminando con el plan para la vida digna, hay otros candidatos a lo largo del país que han tendido puentes hacia Maribel, que ven con suma simpatía su candidatura, creen en su candidatura y han estado dispuestos a trabajar con ella dentro del proyecto hacia el futuro. Ahora, a nivel presidencial, ¿no la llaman de los otros partidos políticos para hacer alianza? No, yo creo que los otros partidos están claros de que aquí hay una ruta, un proyecto que no es compatible con quienes han venido saqueando al Estado panameño por todos estos años y quienes han sido cómplices de implementar desde 1979 ese modelo neoliberal que privatiza el Estado y lo convierte en un negocio, en un mercado persa para que se enriquezcan a costa de los panameños. Ahora,
se está abierto a hablar con las bases de los partidos políticos, porque en las bases de los partidos políticos hay panameños con distintas posiciones que están sumamente descontentos con sus dirigencias, que los han traicionado y traicionado la promesa que les hicieron, por lo cual muchas personas se inscriben en estos partidos en primer lugar. Hay la posibilidad de conversar con los distintos sectores productivos de la sociedad, empresariales de la sociedad, es decir, hay la posibilidad de armar una amplitud con candidatos a distintos puestos y representantes de distintos sectores. Ahora, también si lo analizamos en función de los candidatos a libre postulación en sí, los que pueden establecer alianza con los partidos políticos son los de cargos a representante y alcalde. Lo vimos hace unos días que Edison Brose hizo un pacto con Ricardo Lombana de otro camino. Ya les tocará a ellos explicar las razones por las cuales hacen ese tipo de pacto y qué intereses representan. Pero en esa medida un candidato a alcalde, por ejemplo, libre postulación, pudiera ser postulado por múltiples partidos, igual candidatos a representante. Con las candidaturas a diputados sí es restrictivo, en el caso de los candidatos de libre postulación. Pero estoy seguro que pareciera que hay acercamiento entre distintos movimientos de independientes. Tú hablaste de la reunión, por ejemplo, de los independientes que hubo con Otro Camino, de Paco Carreira. Sí, lo mencionaba Harry. Y hay, se reunieron en el Trapiche gente de pensamiento distinto, quizás no de izquierda o derecha, pero estaba Silva y Paco Carreira, que están en dos líneas distintas de pensamiento. Coincidían en la otra fractura, que es la de independiente, a pesar de que Otro Camino es un partido, de eso de movimiento independiente, entendiéndolo con lógica movimentista, ahí coincidían. Pero cada una de estas alianzas, dependiendo de en qué fractura se posicionen, van a perder algo en la otra, a nivel ideológico o a los otros niveles que he explicado. Pero mira, yo creo que, ¿qué es lo que se pone sobre la mesa? Yo nunca he estado en una mesa de ese tipo, pero uno estudia y ve cómo funcionan las alianzas. Hay como diferentes criterios, ¿no? El primero es la popularidad del posible candidato, y eso lo mides básicamente a través de encuestas. No queda claro cuáles son las encuestas más confiables en este momento, pero seguramente los candidatos hacen sus propias encuestas y saben dónde están ubicados. La popularidad. La fortaleza del partido, en el caso que sea un partido. ¿A qué me refiero con fortaleza? La estructura, y eso incluye a los candidatos de libre postulación, que tengan una estructura nacional que puede ser a través de organizaciones sociales, que es lo que está diciendo Richard, no solamente la estructura clásica del partido. El financiamiento, sabemos que hay financiamiento público para hacer campaña, con que cuenta el partido, y la unidad del partido. Si el partido está roto y dividido, ya no es ya eso sobre la mesa no tienes una fortaleza para negociar. El desempeño pasado, algunos de los candidatos o posibles candidatos en esta ocasión fueron candidatos en la elección pasada. Y uno, pues si fue un candidato razonablemente exitoso, eso también lo pone sobre la mesa diciendo, mira, yo tengo más posibilidades que tú, que no te fue bien, y otro que ha ganado otras elecciones puede decir, mira, yo soy un candidato ganador, yo fui diputado, fui alcalde, fui diputado 5 veces, soy un candidato bastante popular. Y el otro criterio que es muy importante es el de los financistas. Hubo una entrevista que dio mi profesor Roberto Pinnock en un diario que hablaba de los intereses, que es lo que ha dicho Richard, ha hablado de los intereses también. Los intereses se concretan en una mesa de negociación de este tipo a través de a quién le van a poner dinero para la campaña electoral, que es obviamente muy importante. ¿Cuáles son esos intereses? Los distintos segmentos de la economía. Los intereses mineros, los intereses de la construcción, los industriales, los financieros o los intereses de los trabajadores, ¿no? Que es lo que está aspirando la postulación que está comentando Richard acá. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los demás los podemos ver, lo único que nosotros no sabemos es qué dice el criterio de los financistas. Podemos conocer encuestas, sabemos cuál es la situación de los partidos, sabemos el desempeño anterior de los candidatos, pero finalmente, ¿a dónde va a poner el dinero quienes lo tienen para apoyar un candidato? Es quizás lo más importante y esa parte no la conocemos. Quiero irme un poco a eso y no sé qué piensa Richard. Incluso Maribel Gordón ya ha estado en una papeleta presidencial 2 veces. En la vicepresidencia, tanto de Genaro como la de Saúl. Creo que Zulay, Arrocha y Toto Álvarez son los únicos que nunca han estado en una papeleta presidencial. ¿Qué pasa allí? De 10 candidatos, 7. Y vamos, y estos otros 3, si bien es cierto no han estado en la papeleta presidencial, ya tienen un recorrido político importante. No hay relevo, no hay cambio en Panamá en las aspiraciones políticas. Yo creo
por un lado, la mancuerna de Maribel conmigo demuestra que lo hay, ¿no? Sí, pero Maribel ha estado 2 veces en la papeleta. Bueno, pero ahí es muy importante que además los liderazgos posean experiencia. Y Maribel tiene una trayectoria no solo en el mundo de la política o en la esfera política, sino también social. Ella, desde que Maribel era una dirigente estudiantil, ella ha venido luchando junto al pueblo. Es decir, ella ha demostrado su compromiso, su firmeza de estar siempre del lado de las grandes mayorías en las luchas populares, que yo creo que es uno de los factores que diferencia la candidatura de Maribel de las demás. En cada coyuntura crítica de este país, ella ha estado siempre del lado de las mayorías, ella ha estado siempre del lado del pueblo. ¿Qué hay de los otros? Hay 2 expresidentes y de hecho los expresidentes son reincidentes porque ellos ganaron, pero después de haber perdido. Es decir, ya tienen experiencia en la papeleta presidencial también, ¿no? No, son personas que han estado en el poder, que se han enriquecido a costa del poder, que han sabido armar estas tramas para controlar partidos políticos, conseguir estructuras y llegar al poder. Es decir, son personas que han saboreado ya el poder y quieren estar ahí para hacer lo mismo que hicieron cuando estaban en su momento. Es decir, seguir profundizando la desigualdad, la pobreza. Y por eso es importante que, porque había una pregunta sobre qué diferencia concretamente a las candidaturas en sus propuestas unas de otras, que yo creo que es lo que puede abrir las puertas a esas alianzas amplias con candidatos de distintos movimientos sociales, de candidatos de libre postulación, incluso candidatos que están en los partidos, que sepan qué representa concretamente cada candidatura, que ellos sepan quién es la candidatura que no solo se ha comprometido en combatir y en rechazar el contrato minero y que Panamá sea un país libre de minería metálica a cielo abierto, sino que lo ha demostrado en los hechos con su propia trayectoria, o quien en el 2005 estaba luchando en contra de la privatización de la Caja del Seguro Social con la Ley 51, que es la que la saboteó en la actualidad y que ha dicho con claridad que se requiere una seguridad social solidaria con un sistema de beneficio definido. Ningún otro candidato ha planteado con claridad qué busca para el seguro social. Es decir, a la hora de que el votante tenga que poder escudriñar las distintas candidaturas, creo que es importante poder establecer qué está diciendo, qué posiciones está afirmando y si la trayectoria de esos candidatos es coherente con ello. Quienes van a luchar a favor de los derechos humanos, el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, científica, salud preventiva, el agua como un derecho, que la disposición de desechos no esté en las manos de empresas que estén lucrando con ello a costa de la contaminación de nuestra ciudad. Es decir, posiciones claras en torno a los temas y trayectorias que correspondan con esas posiciones. Doctor Richter. La pregunta entonces es, el votante, y cuando me refiero al votante, hay distintas clases de votantes, es natural. El votante panameño escudriña, el votante panameño o el votante panameño sigue siendo presa del clientelismo. No me refiero, por supuesto, no hay una generalización. Ninguno de los que estamos aquí somos presa del clientelismo, pero sí hay un segmento de la población importante que es presa del clientelismo. O sea, aquí ha habido unas elecciones primarias donde uno de los candidatos no ha hecho una sola propuesta y ganó. Entonces uno puede pensar que las propuestas, el escudriñar que se refiere Richard, para algún segmento de la población no es ni siquiera importante, sino están en lo que los mueve a votar son otros criterios. Mira, pienso en 2 cosas. En dos investigaciones que hice, sí es cierto que buena parte de la población que tiene problemas de empleo se acerca a las elecciones tratando de conseguir un empleo en el futuro, pero no solamente eso en las capas más bajas. Las capas medias y altas posiblemente no buscan empleo, pero buscan contratos con el Estado. O sea, aquí nadie se salva. Yo creo que tampoco hay que, digamos, muchas veces se sataniza a los sectores populares y es injusto, pero también tiene que ver con los diferentes capitales que tenemos en la sociedad panameña. Nosotros en nuestros estudios hemos detectado que las personas más vulnerables del país tienen un capital relacional que los lleva directamente a resolver sus problemas a través de la política y a través de los líderes religiosos. Los sectores que tienen, digamos, profesionales, tienen capacidad de endeudamiento, pueden buscar otro trabajo y cosas por el estilo. Pero tenemos a gente muy desprotegida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un problema con el clientelismo, lo que tenemos que hacer es precisamente, y queremos acabar con él, tenemos que precisamente atender las necesidades de la población. Yo creo que todas las personas, aparte del horizonte normativo
que hay unas elecciones que también está demostrado que moviliza el voto, también es absolutamente normal, no solamente en Panamá, sucede también en los países europeos, que la gente sabe que su voto vale para algo y que tiene que valer para resolver los problemas inmediatos. Usted hablaba de esa base de los partidos políticos, pero precisamente esa base electoral a la que apelan ustedes es justo la que es principalmente víctima de ese clientelismo político. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, eso a través del trabajo, y creo que una demostración de ese trabajo es la propia campaña de recolección de firmas de Maribel, que en contra de las chequeras, el clientelismo de la mayoría de los demás candidatos a la presidencia, se demostró que un movimiento social con sus niveles de organización y movilización podían alcanzar ¿Esas firmas se van a traducir en votos, Richard? Es decir, históricamente no ha pasado. O sea, el FAT se inscribió como partido político y no sacó los votos de sus suscriptores el día de la elección. Eso es a través del mismo trabajo, el trabajo de organización, el trabajo de movilización, la mística, y también habría que mencionar el hecho de que hay una sociedad que está cobrando conciencia de cuál es la raíz de los problemas que sufrimos los panameños, de que no es solamente el hecho de cambiar la cara a quien nos está gobernando, sino que todos ellos han sido cómplices del mismo sistema de saqueo, de robo, que ha contribuido a la desigualdad y la pobreza que existe en la sociedad, que es lo que abre las puertas precisamente a ese clientelismo. Y por eso se plantea el asentamiento del Estado, un Estado que permita planificar a largo plazo, que permita establecer objetivos, que permita establecer metas y donde este proceso de planificación sea participativo, involucrar a la población en la toma de decisiones y asegurar que el presupuesto del Estado va a atender las necesidades de las personas, es decir, alimentación saludable a precios justos, empleo digno, sobre todo empleo, porque se requiere empleo estable, empleo de calidad, con salarios justos, y que eso permita empezar a transformar esta sociedad. Tengo una pregunta que creo que le complace a Richard, pero se la voy a hacer a Harry. A ver, Petro, Lula, AMLO, Bolivia, es decir, los movimientos de izquierda han tenido victorias en América Latina recientemente. ¿Es una ola? ¿Nos puede llegar algo de esa ola? La pregunto acá, porque yo sé que Richard tiene su postura al respecto. Mira, qué pregunta tan interesante. Realmente, desde antes de la pandemia, desde finales del 19, del año 2019, ustedes recordarán que hubo movilizaciones en Colombia, en Ecuador, Chile, en Perú y en Chile, sí. Y también en Panamá, con los intentos de reforma constitucional, hubo movilizaciones en toda América Latina. Y algunos politólogos han hablado de las democracias fatigadas de América Latina. Luego llegó la pandemia y ha profundizado el descontento de las poblaciones con los regímenes políticos. No solo, y ha habido cambios muy importantes, no solamente hacia la izquierda, tú mencionaste a Petro, a Lula y tal, también hacia la derecha. Costa Rica tiene un presidente de derecha que no viene ni del Partido Liberación Nacional ni del Partido Unidad Social Cristiana. O tenemos el caso de El Salvador, que tampoco es un gobernante de derecha, pero que hubo un cambio, ni es el FMLN ni es Arena. Lo que quiero decir con esto es que más allá del signo político de izquierda o derecha, las poblaciones están buscando cambios. Y yo creo que independientemente de lo que pase en esta elección del 2024, quien gane las elecciones y todas las élites políticas y económicas panameñas tienen que entender que estamos comprando tiempo. La población en América Latina, a través de su voto, ha aprendido a usarlo y está dispuesta a darle la vuelta completamente a los regímenes políticos de nuestro país. Estamos comprando tiempo y eso tiene que entenderlo el próximo presidente o la próxima presidenta. Chile, Bolivia, Argentina no me queda muy claro, pero Colombia, México, ¿cómo lo ve Richard Morales esa ola del continente y si pudiera llegar a Panamá? ¿O qué va a pasar con AMLO? Porque ya lo de AMLO se acaba y vendrá un relevo y no sé si su grupo triunfa de nuevo, ¿no? Por un lado, lo que tienen en común todos estos países es que llegaron gobiernos respaldados por sus pueblos sobre la base de un rechazo al neoliberalismo y a las políticas que se fueron aplicando desde la década de los 80. Es decir, es el rechazo a las políticas que provocaron desigualdad, que provocaron pobreza, es decir, que comparten esa realidad con Panamá. Y yo creo que lo importante aquí es, viendo causas comunes, ¿no? en los problemas que aquejan nuestros países, tenemos que plantearnos cómo pueden tenderse puentes de mayor cooperación e integración en nuestros países, porque eso nos permitiría ir superando estos obstáculos, ir superando estos males. El atraso en cuanto a la industria, en cuanto a la capacidad productiva, no es solo un problema de Panamá, es un problema en la mayoría de la región. La mayoría de América Latina está concentrada en actividades extractivas, en la exportación de bienes primarios, de petróleo, de alimentos, sin ningún nivel de procesamiento
crecimiento, creación de valor. En Panamá hay un caso particular porque es una economía enfocada en los servicios sobre todo y el transporte y el comercio. Pero ahí uno puede ver que las posibilidades de potenciar una estrategia de desarrollo pasan por la integración. Una política exterior dirigida a establecer mayores vínculos económicos entre nuestros países, y esos vínculos económicos, ese estrechamiento de relaciones económicas nos puede permitir mayor estrechez en cuanto a relaciones políticas. Y esto es importante también porque estamos en un momento turbulento a nivel geopolítico, a nivel mundial. Hay tensión y conflicto, y nuevamente este es otro tema, donde uno ve las demás candidaturas de personas que están aspirando a dirigir este país y parecieran no tener ninguna opinión sobre lo que está pasando en el mundo. La integración latinoamericana puede permitirnos tener mayor fortaleza como región, no tener que afrontar a potencias o bloques regionales desde una posición de atomización que nos hace mucho más débiles. Por eso se está planteando integración latinoamericana con Panamá cumpliendo ese papel anfictiónico del que habló Bolívar hace mucho, pero también Justo Arosemena, promover la paz, promover la cooperación y que Panamá sirva como mediador, como corazón de eso. Me quedo con eso, doctor Ritter. Domingo diferente hoy, ¿no? Luego de la agitación, llevamos ¿cuántos domingos seguidos, doctor Ritter? Muy diferente porque los anteriores han sido muy enfocados en los partidos que tenían ese día su primaria o su convención. Desafortunadamente, el fin de semana pasado, el sábado teníamos 5 candidatos y el domingo teníamos 10. O sea, hubo 2 candidaturas adicionales el fin de semana, más las 3 por la libre postulación, de manera que no pudimos, tuvieron esos 5 que compartir el tiempo que normalmente le dedicamos a uno solo de las candidaturas. Y por eso creo que ahora teníamos que hacer una especie de balance de qué fue lo que pasó en las distintas candidaturas anteriores y qué es lo que se avecina con los 10, 9 u 8 candidatos que vamos a tener en el 2024. Me quedo con eso. Voy a la pausa. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y enseguida regresamos con más del Radar. Amigos, hay un tema en el radar y es que se presentó el presupuesto general del Estado para el año 2024 y además de ser un presupuesto general del Estado, cosa que siempre revisamos, tiene un incremento importante de casi 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 18-19% más que el año anterior. Siempre el presupuesto general del Estado es histórico, vamos, es natural que crezca año tras año, pero quizás no un crecimiento tan grande como el de este año. Buenos días al profesor Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Doctor, a usted le llegó la noticia del presupuesto y de este incremento. ¿Qué le parece? Bueno, la verdad que el incremento, estamos hablando de un incremento grande, más de 5.000 millones, con respecto al año 2022, que era 27. Y es notable porque en el 2021 el presupuesto estaba en 22, luego subió a 24 y después a 27. Pero el salto ahora ha sido bastante grande. Ahora, hay que explicar 2 cosas. Yo creo que lo están haciendo porque cada día, cada año, lo que hay que pagar de deuda pública es mayor. Por ejemplo, en los años anteriores era 4.072, 4.200, 4.500 el año pasado y ahora estamos hablando de 5.900. Estamos hablando de 1.400 millones más. Entonces, el hecho de que la deuda crezca está obligando al Estado panameño a tener que aumentar el presupuesto porque tiene que pagar esa deuda. No, a eso le mete otra cuestión fija, que es el pago de la planilla. Al 31 de enero de este año, el 2023, teníamos 239.000 funcionarios públicos. Se han nombrado unos 5.000. Vamos a suponer que estamos de 243.000 funcionarios públicos. Pero la planilla de esas, si usted la multiplica, estamos hablando de una planilla de 4.000 millones, aproximadamente. Súmale los 4.000 millones más lo que hay que pagar, prácticamente un 10.000 millones se está llevando entre la deuda y la planilla. Entonces, eso hace que el Estado se vea que tiene que, por lógica, aumentar. Ahora, los 32.000 millones no significa que ellos los tengan. Siempre en el presupuesto, no lo han dicho, pero siempre cuando hagan el presupuesto, usted verá que se habla de que ellos piden préstamos para poder redondear el presupuesto. Los préstamos que pidieron el año pasado tuvieron alrededor, de este año 2023, alrededor de los 4.000 y pico de millones.
este año yo creo que va a ser igual. Tú estás pagando 5.900 millones, pero estás pidiendo prestado alrededor de 4.500 o 5.000 millones para poder balancear ese presupuesto. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso está trayendo como consecuencia que tengamos un presupuesto abultado y más en época electoral, porque el salto es grande. Y eso, pues, yo creo que mientras el Estado Nacional, el Estado, porque eso no es un problema de gobierno, es el Estado, no controle la planilla estatal, el nombramiento de funcionarios públicos, y no controle la deuda, vamos a seguir con este aumento cada año de lo que es el presupuesto. Esa es una de las cuestiones que sí estamos notando. La deuda cada día es mayor lo que hay que pagar. Y eso no se puede decir que no, que vamos a dejarla para después. Esa es ley de la República, está en la Constitución. Y no se hace nada por podar la planilla. Ya estamos hablando de 240 y pico mil funcionarios públicos. No estamos diciendo que lo voten, pero sí se tiene que hacer, se puede podar. Se va jubilando la gente, cierras esa cuestión de ese nombramiento, a menos que sea para médico, enfermera o educación. Y tú vas poco a poco, porque se están, según las estadísticas, son 5.000 funcionarios públicos que anualmente dejan de trabajar, o sea, se jubilan. Pero ahora con la modalidad que ponen la Constitución, hay una gran cantidad que sigue trabajando. Entonces, esos dos aspectos hay que tomar en consideración para ver cómo se puede en el futuro se puede disminuir la planilla y la deuda y ver cómo se controla el presupuesto. De lo contrario, el otro año el presupuesto va a ser 34.000, 35.000 y así lo vamos a seguir dando. Profesor Moreira, usted también vio la noticia del presupuesto y este incremento, 18-19% de un año para otro. Sí, realmente tomó por sorpresa a muchas personas en el sentido que uno, como bien señalabas, se espera que de un año a otro el presupuesto del Estado pueda crecer, la economía va creciendo y el Gobierno Nacional en su presentación señaló que este presupuesto responde a la dinámica de la economía y por lo tanto tenía que crecer. Pero si vemos que la economía está creciendo el año pasado 10%, este año se espera que crezca por el orden del 5%, ¿cómo voy a explicar que un presupuesto está creciendo 19%, o sea, más que la economía? El reto aquí entonces es cómo yo voy a financiar ese presupuesto si ya hemos señalado que no se están generando los ingresos necesarios para financiar el presupuesto actual y tenemos que recurrir a deuda. Y los ingresos corrientes, en lo que va del año, tenemos un déficit de 400 millones con relación a lo que se había presupuestado. Se ha señalado por parte de la Dirección General de Ingresos que no, que eso responde a la operación que hicieron al inicio del año, en el cual extendieron la vigencia fiscal del año pasado para beneficiar a los contribuyentes que pudieran pagar sus deudas, pero de paso tomando 300 millones de esta vigencia para balancear el presupuesto del año pasado y no excederse del límite del déficit público. Eso, o sea, ellos sabían que eso iba a suceder y no puede ser entonces una excusa. Y el tema acá también es, como se dice, la ley de Hidalgo, cuando hablan del presupuesto en el último año, que refleja una situación histórica de los países de América Latina en la cual en el último año del presupuesto se trata de gastar hasta el último centavo para no dejarle nada al gobierno que va entrando. Afortunadamente, Panamá tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que establece que en el último año de gobierno, el gobierno saliente solo puede gastar hasta el 50% del presupuesto, de manera que el nuevo gobierno tenga recursos para iniciar su gestión. Tal vez por ese hecho de esa limitación de poder usar solamente el 50% del presupuesto, es que han establecido un presupuesto tan alto de crecimiento de 5.000 millones para financiar de todas maneras las aspiraciones que se tenían para el final del año de la gestión gubernamental actual. Doctor Ritter. Yo recuerdo que al inicio de este gobierno, una de las primeras gestiones, o el primer viaje en realidad, que hizo el presidente Laurentino Cortizo fue a Nueva York y era precisamente con la excusa, o que yo creo que era válida, de que se había recibido un gobierno, o había recibido
unas finanzas públicas que tenían un déficit, si no un déficit, unas deudas por pagar en el orden del 1.700, 1.800 decía. millones de dólares Entonces, y que prácticamente no tenía cómo funcionar, lo cual significa que la norma esta de responsabilidad fiscal puede decir, te puedes gastar la mitad, pero no dice cómo te vas a ingresar la otra mitad del presupuesto. Dice cómo te lo puedes gastar, pero también debiera de alguna forma señalar que no puedes excederte sino en lo que se ha recaudado. Pero en fin, esa ya es una materia muy, muy técnica. Y todavía hasta el mensaje presidencial del 1 de julio, el presidente se siguió refiriendo, como lo ha hecho todos los años, a que cómo recibió las finanzas públicas y cómo tuvo que hacerle frente a una deuda. Visto lo que hemos visto hasta ahora, en un presupuesto con esa clase primero el aumento desproporcionado de la deuda y segundo el aumento del presupuesto en 5.100 millones de dólares adicionales, ¿cómo ven ustedes o cómo creen que va a entregar, sin entrar a considerar los llaves en mano, las finanzas públicas al próximo gobierno? Ahora, el año de Hidalgo, profesor Moreira, se refiere al que deja algo, pero eso se supone que es cuando muy tonto, el que deja, para decirlo en términos bonitos, el que deja algo, sí. Pero eso casi siempre se refiere a un gobierno que va a reemplazar a otro y especialmente de signo contrario. Es correcto. De signo contrario, como diciendo, lo cual presupone que si estás de verdad haciendo un presupuesto de esa naturaleza es porque estás partiendo del presupuesto, presupuesto, o del supuesto, para no confundir los términos, el supuesto político de que el gobierno que te va a reemplazar es un gobierno de signo contrario. Pero lo que veo, no en conclusión, sino de lo que nos han dicho especialmente el profesor Gordón, es que la deuda se va a pagar con más deuda, o se va a cubrir con mucho más deuda. Exacto. Eso ya es la norma, porque ya entre ustedes los economistas nos han dicho primero sutilmente y ahora ya abiertamente que la deuda nunca se paga, la deuda nunca se va a pagar. O sea, Panamá nunca va a pagar los 40 y tantos mil millones de dólares que tiene, sencillamente va a seguir adquiriendo deuda para pagar deuda. O sea, nunca vamos a llegar a un punto de decir que un país no debe nada. Eso es irreal. O sea, esta deuda no se va a pagar. Lo que vamos a pagar es intereses y vamos a pagar capital, parte capital. Parte capital, pero ese parte capital lo pagamos con adquisición de más deuda. O sea, la deuda alguna vez disminuye. Debe disminuir. Debe disminuir. No pregunto que si debe. Pregunto que si alguna vez ha disminuido, porque nosotros vemos cómo ha ido aumentando el valor de la deuda a lo largo de todos los gobiernos. Bueno, hubo 2 años, no me acuerdo si fue el 2008 y 2012, en la cual el déficit fiscal fue 0. Y en ese momento, en el 2010, debido a cómo estábamos, nos dieron grado de inversión, pero no recuerdo el año exactamente. Ahora, a partir de siempre, lo que pasa es que al final los gastos son mayores que los ingresos y viene el déficit. Y cuando hay déficit, tengo que pedir prestado. Ahora, fíjese, a mí lo que me preocupa es que el mismo ministro está diciendo que el presupuesto es un instrumento para el desarrollo económico y social. Eso es cierto. Si tú tienes eso en mente, tú tienes que hacer el presupuesto en base a eso. Pero tú no lo estás haciendo en base a eso. Porque tú estás dando cuestiones que son prioritarias en el presupuesto para hacer otra cosa. Por ejemplo, ¿cuánto hemos pagado en deuda en los últimos 15, 20 años? Si usted calcula, pagamos 4.000, 4.000 y 4.000, vamos a pagar 5.000. En los últimos 4 años estamos en 19.000 millones que hemos pagado en los últimos 4 años, incluyendo el que viene. Casi 20.000 millones que hemos pagado y seguimos creciendo la deuda porque estamos pidiendo más. Entonces, las cosas prioritarias no se resuelven, porque si pensamos en el desarrollo económico y social, teníamos que desarrollar básicamente
los asuntos básicos de la población. ¿Cuántos millones y millones hemos pagado? Y no hemos resuelto el problema del agua a la comunidad. Entonces, si tú vas a hacer un presupuesto, piensa en qué es lo que necesita la gente verdaderamente. Agua, no la tienes a nivel nacional. Se han pagado miles de millones a un presupuesto, pero ¿cuánto le están pagando, le están dando al IDAN? Estamos en un cambio tecnológico y un problema ambiental es grande. ¿Cuánto le están dando? 310 millones, el 0.95 para cambio tecnológico y desarrollo ambiental. Y tenemos un problema. Ahora estamos hablando de que vamos a traer gente para que haga chips y procesadores en Panamá. Recuerdo lo que pasó hace 30 años, señorita, quizá usted se acuerde, que vino una compañía a poner aquí una fábrica de chips y se tuvo que ir porque no había personal especializado. Entonces, ahora estamos hablando de eso, de que vamos a traer, que los gringos nos están diciendo que nos van a ayudar, pero tenemos personal preparado para eso. Entonces, el presupuesto debe dirigirse a las cosas que son prioritarias. Porque tú estás dando 5.000 millones en educación. Pero el problema no es la cantidad, sino la calidad. Muchas veces. Recordemos lo que pasa todos los años cuando dan el presupuesto a educación. Mucho dinero no se gasta. Porque los directores no saben cómo usar el dinero para mejorar las escuelas. Yo quiero irme... Ese es uno de los problemas que tenemos. Quiero preguntarle también, profesor Moreira, sobre ese tema. A ver, un presupuesto bien hecho, en teoría, no nos llevaría a la comisión de presupuesto varias veces al año a pedir más plata. O sea, es decir, si yo aquí presupuesto algo al año y llego en septiembre donde el señor Donkersloot, que es el financiero de nosotros, el CFO, y le digo, se me acabó la plata en septiembre, vamos, me van a dar una clase de jalón de oreja tremendo porque yo tenía que calcular bien mi dinero hasta diciembre. Pero a veces eso ocurre en enero y febrero. A veces comenzando, sí, yo he visto que en la comisión, a veces están en mayo en la comisión de presupuesto pidiendo plata. Sí, ciertamente hay una realidad en el sentido que el presupuesto del próximo año se empieza a hacer como en febrero. Y ya se van haciendo lo que se llaman vistas presupuestarias y demás, y se llega a aprobar ya a finales de año, pero ya básicamente se hizo en el primer semestre del año anterior. Entonces, este es un presupuesto, es una estimación de lo que se espera que ocurra el año de ejecución de este presupuesto, pero la economía es dinámica y se pueden dar toda una serie de situaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que limiten, por ejemplo, el nivel de recaudaciones, que obviamente debieran limitar tu nivel de gasto. Entonces, se recurre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que es el mecanismo que revisa la ejecución del presupuesto y se hacen las partidas. Al final del día, la Comisión de Presupuesto es la que está dirigiendo el país. Asigna los recursos de acuerdo a su criterio, a quien le parezca asigna más y a quien no le parece asigna menos. Vemos, por ejemplo, el tema del presupuesto debe ser, como se menciona, un presupuesto por resultado. A mí no me debe preocupar mucho que suba 5.000 millones si yo sé qué voy a tener a cambio de esos 5.000 millones. Pero cuando uno entra al presupuesto y ve, por ejemplo, que en el caso de la propia Asamblea, tiene un presupuesto de 206 millones, que con relación al presupuesto ley del año pasado son 56 millones más, 38 millones aproximadamente de crecimiento. Solamente en gasto corriente están creciendo 55 millones de balboas. Uno se pregunta, ¿qué tanto tiene que crecer la Asamblea? Crece 38 millones y el Ministerio de Salud está creciendo 8.8 millones. O sea, es más importante la labor legislativa que darle salud a la gente. Como bien mencionó el profesor Gordón, es muy interesante que creció el presupuesto de educación, por ejemplo, casi un 55%. Ojalá eso signifique que vamos a mejorar la infraestructura escolar, el equipamiento, pagarle a los docentes, especialmente los que trabajan en áreas de difícil acceso. Y a tiempo, ¿no? Y a tiempo, Porque fundamentalmente. pasa un trimestre y no han cobrado. Y no tener más de la misma mala calidad de la educación, solo que ahora con más dinero. Porque esto puede llamar a preocuparse a algunos dirigentes, decir, ahora tenemos más plata, podemos pedir más dinero sin que nos evalúen. Porque la vez pasada hay que recordar que hicieron una huelga porque se osó pedirle que presentara una evaluación antes de hacer el presupuesto. Hicieron una huelga y no se le evaluó. Entonces, eso es una situación que hay que ver que yo estoy recibiendo a cambio
de ese incremento del presupuesto en el sector de educación, por ejemplo. Yo quiero hacer algo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tenerlos a ustedes aquí para rematar algo del presupuesto y hay otros temas nacionales de economía que me gustaría conversar con ustedes, por favor. Vamos al cambio y enseguida regresamos con más del radar. Estamos de vuelta y estábamos hablando del presupuesto. ¿Cómo se financia el presupuesto? Es decir, hablábamos de 32 mil millones de dólares. No, 32 mil 700 y pico. 700 millones no es un número para redondear tan fácilmente, son 700 millones de dólares. ¿De dónde va a salir la plata? Es decir, hay varias formas, ¿no? Pedir prestado es una. Nuevos impuestos o mejor recaudación, porque hay impuestos que ya están, pero el Estado no necesariamente es eficiente cobrándolos y si los logra cobrar, etcétera. Y aumentar impuestos, bueno, el gobierno había dicho que no aumentaría impuestos, pero nuevos impuestos, más pedir plata, más los ingresos no tributarios que tiene Panamá, lo que entra de los puertos, lo que entra... Exacto, tú estás diciéndolo, esto, Sí. El presupuesto, pues, lo que yo he planificado es en base a lo que se supone que van a recoger. Los ingresos tributarios, de todo tipo, de impuestos directos, indirectos, lo que dan algunas de las empresas privatizadas. que Sí, tenemos, que somos algunas de accionistas. ellas, lo que da el canal y un rubro grande siempre que ellos lo hacen es los préstamos que van a pedir durante el año. Okay. ¿Qué pasa con la minería, por ejemplo? 375 millones de dólares, pero eso está en un contrato que no se ha aprobado. O sea, técnicamente eso... Hasta ahora ellos no han dicho si lo van a meter en el presupuesto, no lo han dicho. Políticamente se han cuidado de eso, no aparece. ¿Por qué no lo tiene? Sí, exacto, pero se supone que es difícil el contrato de la minería y hasta ahora pues el Estado no ha dicho que en el presupuesto hay tanto. Por eso es que digo, hay que ver el presupuesto al final bien con lupa de qué se trata, porque sobre ese hecho de la minería, que por cierto es un contrato que consideramos, personalmente lo considero un contrato que va en contra de los intereses nacionales. Por lo menos en la época de Torrijos se habló de la minería, pero se hablaba de crear empresas mixtas del Estado con las empresas transnacionales. Ahora ni de eso se trata. Consideramos que ha habido un retroceso en eso, porque ahora se está hablando de eso, una concesión directa, mientras que en Sudamérica, cuando te vas a ver lo que estaban en Sudamérica, ellos están pidiendo 50%, muchos países, como Bolivia, Ecuador, vas a explotar mi recurso, pero yo quiero ser socio. Entonces aquí no nosotros estamos entregando todo de una manera que consideramos que no es correcta, estamos retrocediendo, no estamos acorde con lo que está pasando en el mundo, que los recursos naturales ya los estados sienten que es nuestro y que por lo tanto tenemos que ser socios en eso, no que nos den una migaja por eso. Ahora, el contrato minero, entiendo que lo que se negociaría o que está por discutir en la Asamblea también es retroactivo una parte, es decir, 375 millones del 2021 más 375 millones del 22, perdón, corrijo, del 22 y del 23, estamos hablando del presupuesto del 24, si entran 375 millones son 1.000 millones de dólares. Bueno, quizás el presupuesto lo han hecho planificando eso, pero tampoco lo sabemos, porque no lo han dicho. Ahora, Puede 1.000 ser, millones no es una porque cifra ellos van a pensar de que despreciable, lo van a profesor. aprobar hasta por la tienda. Claro que va a haber grandes grupos que se van a organizar para impedir eso, porque hay varias posiciones. Hay una posición de un grupo que quiere la minería de todo modo porque la inversión es altísima, es 6.700 millones. Otros que no quieren la minería porque consideran que eso implica deforestar, entregar tierra dentro de unos años más. O sea, hay varias tesis. Entonces, esas tesis se van a confrontar pronto. En la medida que comienza la discusión en la Asamblea, usted verá los grupos que están a favor y los grupos que están en contra. Lo cierto es que yo como economista sí creo que hay que considerar que la inversión es grande, ver los pros y los contras, y yo sí considero que si al final hay que mejorar el contrato fuertemente, hay que mejorarlo. Pero yo no creo que la salida en este momento sea echar la minería a un lado. Yo considero que no lo hay porque no hay nada de garantía que me diga a mí que no se va a seguir deforestando. ¿Ves? Y en el mundo las cuestiones no se hacen de la noche a la mañana. Si nosotros podemos ver todos estos problemas del medio ambiente, del calentamiento global, hay planes
que se está desarrollando. Nosotros tenemos que comenzar a desarrollar planes, por ejemplo, si no queremos minería, bueno, no queremos minería, pero a cambio de la minería vamos a hacer esto, esto y esto, como están haciendo en muchos países. A eso voy, profesor Moreira, 370, no sé si llamarlo renta sustitutiva, pero sí un ingreso sustitutivo en este caso, ¿no? 375 millones por 3 años son 1.000 millones de dólares, que no es nada despreciable para ningún gobierno, profesor. Pero ¿cuánto se están ganando ellos? Ellos, efectivamente, como menciona el profesor Gordón, en 3 años han declarado un ingreso de cerca de 7.800 millones en Panamá, libre de polvo y paja, ningún impuesto, todo es ganancia de lo que ellos han generado y solamente se pretende que nosotros recibamos, en teoría, 375 millones de balboas. Yo también soy de la opinión, en el sentido que ya tenemos una realidad en Panamá, una empresa que ha invertido más que en el canal de Panamá, y no podemos agarrar y borrarla y decir ya no va a haber más minería. Vayan a ver, creo que van a hacer todo lo que trabajan y dependen de eso. Lo que sí debe haber sucedido fue que se hiciera un contrato relativo a lo que ellos estaban haciendo. Actualmente se protegiera su inversión, pero no lo que se ha hecho actualmente, en el cual se le permite realizar operaciones en cualquier lugar del país para hacer cosas que no tienen nada que ver con minería, sobre todo libres de impuestos. ¿Qué tienen que ver ellos con puertos y demás fuera del área de la concesión? Entonces se dice, son 375 millones, pero contra esos 375 millones hay gastos que la empresa puede acreditar. De manera que es posible que no vayan a ser 375 millones, porque el mismo contrato dice, en los casos en que no se paguen los 375 millones, entonces se hace un ajuste de los posibles destinos que el gobierno ha dicho que va a ir ese dinero. Adicionalmente que se señala, van a pagar impuestos sobre la renta. Pero el contrato también dice que puede descontar hasta el 70% de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es que lo que van a pagar en realidad? Y de lo que pagan, lo pueden descontar contra los 375 millones. Entonces, este contrato definitivamente es lesivo a los intereses nacionales. Se han cedido, pero extraordinariamente sí hay una cesión de soberanía. ¿Cómo es posible que la empresa dice yo necesito este terreno, aunque sea propiedad privada, y el Estado tiene que hacer todo lo que sea necesario para expropiar a favor de la empresa? Entonces yo no me explico cómo los empresarios privados defienden un proyecto de esa naturaleza donde precisamente atenta contra la propiedad privada en nuestro país. Doctor Ritter, el proyecto llegó esta semana justo a la Asamblea, Sí, ¿no? el proyecto llegó esta semana y a mí lo que me llama la atención es la manera como se ha presentado. Hay que recordar que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato anterior, quedamos en cero. O sea, comparar este contrato con el anterior es una falacia, porque nosotros tenemos que comparar este contrato con cero, que era como estaba cuando la Corte Suprema de Justicia declaró que era inconstitucional el anterior. Y me gusta mucho retrotraerme a la forma como se negoció y el Tratado del Canal de Panamá en 1977. En aquel tiempo, ustedes recuerdan, Estados Unidos le entregaba a Panamá 1.950 millones de dólares al año. Esa era la anualidad que le pagaba el gobierno de los Estados Unidos a Panamá por el canal. ¿Qué hubiera pasado si con ese mismo criterio el general Torrijos hubiera dicho, ahora nos van a pagar 20 millones de dólares, o sea, 10 veces más, como está diciendo, pero se quedan las bases militares, se queda la zona del canal, nos quedamos a perpetuidad con los Estados Unidos, pero nos van a pagar 20 millones de dólares. Eso es lo que está pasando con este contrato. Nos están vendiendo que va a pagar 10 veces más que el anterior, pero es comparado contra ¿qué? Comparado contra el anterior, no comparado con lo que acaba de decir el profesor Gordón, cómo se está pagando en otras partes, qué se está realmente, que Panamá está dejando sobre la mesa, dejando en la mesa una cantidad que siempre va a aparecer, esas cantidades que va a recibir siempre va a aparecer grandísimas al lado de lo que pagaba antes la minera,
pero que ese no es el término de comparación con el que tenemos que hacer, es no cuánto pagaba antes, sino cuánto deben pagar ahora. Y esa comparación no se ha hecho ni nos la están haciendo. Yo tengo el mismo criterio, las mismas apreciaciones que el profesor Moreira sobre algunos vicios de inconstitucionalidad que tiene el artículo, las sesiones de soberanía, el hecho de pactar con una empresa privada cómo se van a invertir los dineros del Estado y qué va a pasar si dice que de eso depende el programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social y que de eso depende el que los distintos jubilados reciban no menos de $350 al mes. ¿Qué va a pasar cuando la minera no pague o no pueda pagar esos 375 millones? Que esa es la fuente. Él tiene que salir de alguna parte. Y de manera que no me parece en lo absoluto que sea conveniente y siquiera ético que el gobierno se comprometa con una empresa privada a cómo va a invertir el dinero que le corresponde. Nunca pasó ni siquiera con los Estados Unidos. Nosotros nunca le dijimos a los Estados Unidos, ni los Estados Unidos nos dijo a nosotros, aquí tienen esos 1.950 o 10 millones que... El 1.950.000, eso sí, que pagaban. o sí. los 10 millones que pagaron después durante la vigencia del Tratado Torrijos-Carter. Nunca nos dijeron, pero invierta, págalo aquí, aquí, aquí. No, eso tiene que entrar a Panamá y Panamá soberanamente decir cómo se lo va a gastar. Pero hemos llegado a un punto realmente de vergüenza y que sencillamente estamos ahora a expensas de que, o con los espejitos de decir van a pagar 10 veces más de lo que pagaban antes, cosa que me parece un argumento bastante ridículo, si se quiere, a la hora de ver la proporción de dinero que están ganando la minera en este momento. Yo sé que ustedes son economistas, pero vamos, el hombre es un animal político, todos somos políticos un poquito. Esa llegada del contrato en este momento a la Asamblea, justo en el último año de gobierno, profesor, en la última legislatura, para ser preciso en el caso de la Asamblea. Y con un presupuesto de $59 millones adicionales a la Asamblea, ¿no? ¿Hay alguna lectura Bueno, ahí? quizás como la casados. lectura puede ser que en verdad ellos están pensando que ese dinero de la minería que forme parte del presupuesto o lo han planificado como parte del presupuesto y van a tratar de que eso se apruebe hasta por batiente. Como le digo, no estamos de acuerdo. Hay un sector grande que no está de acuerdo por diferentes aspectos inconstitucionales, el dinero que están pagando, etcétera, etcétera. Yo creo que sí va a haber problemas, pero al final, cuando tú tienes la fuerza para hacerlo, incluso la fuerza de la policía para destruir manifestaciones, van a hacerlo. Su último año de gobierno. Es más, en este último año de gobierno están tirando lo que no hicieron en los 5 años, por ejemplo. Ahora es que se acuerdan de darle dinero a la educación, cuando lo habían prometido en 5 años. Profesor Moreira. Sí, yo voy a ser un poco más drástico de lo que dijo el doctor Ritter, en el sentido que es inmoral utilizar una necesidad tan real de los jubilados para ponerlo enfrente así. Si no me aceptan el contrato, pobrecitos los jubilados no van a poder recibir más dinero. Entonces ponen a los jubilados así como una especie de escudo para que ellos defiendan el contrato. Eso es inmoral, realmente lo reitero, no debe suceder. En segundo lugar, cuando bien señalas, el momento en el cual se discute este contrato, y hablando de buen panameño, estamos en el momento de recoger políticamente. Sobre todo hay gente que ya saben que no van a ir en la siguiente, perdieron sus primarias y demás, ya saben, aquí llegó el momento de la locura, lo que me pongan por delante, sí, ¿cuánto me vas a dar? Entonces, es para mí. Lastimosamente, entonces es un momento peligroso para discutir algo en el cual se está discutiendo el futuro del país. Y no así románticamente, sí es real, se está discutiendo el futuro del país, peor aún por encima de lo que se discutió cuando era el Tratado del Canal. El general Torrijos siempre dijo que no se iba a aprobar un tratado que no se podía llevar a discutir a la universidad. Este contrato, tú entras a la página así de donde está el contrato, no lo puedes imprimir.
Ni siquiera puede imprimir, porque ese, según me he explicado, para no tener un elemento en la demanda de que ellos lo descargaron de un sitio oficial. O sea, tú no puedes analizar el contrato, no lo puedes imprimir. Entonces, ¿cuál es realmente la intención de discusión, de comprensión y demás de un contrato que afecta a todos? Yo quiero aprovechar que están los economistas acá y viene la ñapa del programa. Santana, camarógrafo, me cuenta que le llegó una carta del banco diciendo el tema de la hipoteca de su casa. Nosotros hemos hablado aquí de los tipos de interés y explicamos que la Fed, etcétera, pero esa carta que le llega a Santana es realmente llevar la economía al nivel de cada uno de las personas, aquel panameño que le llegó la carta esta semana. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Eso con qué se come cuando nosotros hablamos de Greenspan y las tasas de interés y estas cosas? Bueno, ya no es Greenspan, pero eso. Simplemente la banca nacional está subiendo los intereses. Ellos decían de que eso venía, bueno, ya llegó. Porque, recuerda, estábamos con el dólar, subió en Estados Unidos, entonces la banca va a subir los intereses a cada individuo. Pero quizá la gente no lo note mucho porque le van a decir, bueno, te la subimos, pero tú tienes 20 años para pagar la casa, ahora te vas a tener 23 años. Ay, la letra es la misma. La letra es la misma. Esa puede ser un argumento. Lo que sí puede suceder es que a partir de ahora, porque no sucedió en el primer semestre, es que el crédito bancario se retrotraiga. Se puede retrotraer en los próximos meses. Se puede hacer caso. Porque en los primeros meses del año parece que no se dio. Incluso lo que ha dado el señor, la autoridad bancaria, está hablando de que la banca se ganó 1.700 millones en los primeros meses del año, creo que fue hasta junio. O sea, que la banca nunca ha perdido. Nunca perdió ni va a perder. No perdió en la pandemia ni va a perder ahí. Ellos siempre van a cobrar. Entonces, lo que va a suceder es eso. Quizás haya un retroceso en cuanto a la cantidad de crédito bancario que se da y el alargamiento de la cuestión, y viene el problema de los intereses preferenciales también allí, puesto que mucha gente no va a poder comprar casa si suben, o la forma como el gobierno que está estudiando la nueva ley, ¿no? La nueva ley que quieren aplicar. Pero ya en el caso de que se esté hablando de una nueva ley, ya hay muchas personas que quizás ya no quieran. Y siempre un año electoral sucede eso. En el año electoral, como hay muchas cuestiones que la gente no sabe qué va a pasar en el futuro, la inversión internacional y la privada también se retrotrae. Así que en estos meses no esperemos un mejoramiento de la economía por ninguna parte. Al contrario, o se mantiene o retrocede un poco. Profesor Moreira, ahora la plata que prestan los bancos, ¿no es la plata de los ahorros locales también? ¿Por qué el tema de la tasa de interés en Estados Unidos influye tanto en la tasa local? Recientemente el ministro de Economía y Finanzas hizo una exposición del estado de la economía, donde con relación al sistema bancario decía que el patrimonio está sólido. La liquidez es más del doble de lo que la ley establece. Y yo añado, históricamente el saldo de los depósitos es mayor que el saldo de los créditos. O sea, los bancos están financiando sus operaciones con los propios recursos de los clientes, de manera que ese discurso que yo debo aumentar las tasas de interés, porque en Estados Unidos están aumentando también las tasas de interés y yo uso el dinero allá, es falso, totalmente falso. Es pura especulación de parte de la Banca Nacional el aumentarle injustamente a los clientes la tasa de interés, y eso actúa como un impuesto al consumo, porque si yo voy a pagar más de tasa de interés, entonces yo no voy a poder comprar más cosas en la economía y va a afectar el desenvolvimiento económico del país. Me quedo con eso. Gracias, profesores, por estar con nosotros esta mañana debatiendo temas económicos. Ojalá los hayamos podido aterrizar suficiente para que todo lo que entendamos este asunto de la economía. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Radar. Excelente, Hilde, como siempre, una de sus genialidades. Doctor Ritter, ciertamente le comentaba un domingo diferente esta semana, luego de todo lo que vivimos en los domingos anteriores por el tema de los congresos y el tema de las primarias de cada uno de los partidos políticos. La particularidad que ha tenido este domingo, o este radar,
Eduardo, es que quedaron todos los temas son, como dice en los noticieros nuestros, en desarrollo, noticias en desarrollo. Está en desarrollo, por supuesto, el presupuesto de la nación con el que se refirieron y nos ayudaron a desmenuzar un poco los economistas, Gordón y Moreira. Por otra parte, está en desarrollo el contrato de la minera, que esta semana entró a la Asamblea y vamos a tener durante las próximas semanas mucho que ver en esto. Y desde luego están en desarrollo las candidaturas. La presencia de ambos politólogos, tanto Harry Browne como Richard Morales, nos ayudaron a entender o a tratar de ver, después de 5 o 6 semanas consecutivas de estar viendo congresos, convenciones, elecciones primarias, ver ahora ya en el tapete las 10 candidaturas que al final podrán ser 9 o podrán ser 8 o podrán ser 7 o podrán ser las 10, pero ya sabemos que una de esas 10 personas que está hoy en la papeleta va a ser nuestro próximo gobernante. De manera que estamos ahora en todos los temas han quedado en desarrollo y todos los temas que hemos tratado hoy, tanto el presupuesto como la minera, como las elecciones, vamos a tenerlas en los próximos radares para beneficio de la audiencia y para ayudar con invitados a desmenuzar y desgranar la oferta electoral, desgranar el presupuesto y desgranar el contrato minero. Yo creo, doctor Ritter, el tema del presupuesto, que lo abordamos ampliamente en este programa, versus lo que se enfrenta, y también lo preguntaba por minería, el momento en que llega el presupuesto en el año preelectoral y el contrato minero justo en el último año de esta legislatura, ¿no? Sí, ahora, y no hay que descartar que el contrato llegó de la mano de un presupuesto que le da 56, 59 millones de dólares adicionales a la Asamblea como un cariñito adicional para los diputados, que son en última instancia los que tienen que aprobar el contrato. Bien, varias consideraciones. Yo debo coincidir en el tema de las alianzas políticas y reiterar un poco la camisa de fuerza que le impone a los partidos el Código Electoral, donde hay que definir las alianzas en el mes de septiembre. Estamos hablando de 8 meses antes de las elecciones y todo, como coinciden los politólogos, un escenario que depende de si corre o no Ricardo Martinelli. Esa decisión no va a estar antes de ese plazo fatal que sería a finales del mes de septiembre. Aún así, yo creo que de alguna forma 1 o 2 candidatos solamente estarían haciendo alguna alianza o formando parte de otra alianza. Luego entonces tendríamos 8 candidatos a la presidencia de la República, que sigue siendo una oferta electoral que permitirá que un solo candidato llegue a la presidencia quizás con el 20 o 25% de los votos. Es un escenario que se ha debatido y que seguramente se tendrá que seguir debatiendo en materia política en Panamá. Pero requiere más de un debate, requiere de un cambio constitucional y requiere de voluntad de muchas partes para que esto sea posible. Y en materia del presupuesto general del Estado, 32.700 millones de dólares es mucha plata. No me preocupa la cantidad, sino cómo se va a conseguir esa cantidad. Si el Estado se gasta 32.000 millones de dólares y se los gasta bien, no es problema. El problema es si los tiene de verdad o si va a pedir plata para una deuda que nunca se va a terminar de pagar, pero si se pide plata para pagar deuda, que se consiga con mejores términos y mejores condiciones, por lo menos que las que se consiguió. Me quedo con eso, doctor Ritter. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en El Radar. La invitación para que se queden aquí en la programación sigue Sabrina Bacal de frente en esta su mañana de domingo.